fístulas, senos. Ahora, ¿cómo se forma el seno cervical? Normalmente, gracias al crecimiento del segundo arco. El segundo arco prolifera, crece, y al crecer, intenta rellenar el resto de las hendiduras. Es decir, fíjense cómo raza, las hendiduras faríngeas, los surcos faríngeos, todos desaparecen excepto el primero. El primero es el único que permanece. ¿Por qué permanece el primero? Porque da origen al conducto auditivo externo. Acuérdense que de las hendiduras faríngeas por fuera, de los surcos por fuera, el único con derivado agudo normal es el primero. ¿Cuál es? Conducto auditivo externo. El resto es decir, en otras palabras, en la segunda hendidura no tiene derivados normales. Tercera hendidura no tiene derivados normales. Cuarta hendidura tampoco. Entonces, si estas hendiduras deben desaparecer, quiere decir que el cuello debe volverse lisito, bien. O sea, nosotros no tenemos hendiduras aquí ya, tenemos el cuello lisito. Entonces primera hendidura forma conducto auditivo externo. El resto desaparece. ¿Cómo desaparece? Gracias a la proliferación del segundo arco. Y el segundo arco, al proliferar para rellenar las hendiduras, forma el seno. Cuando este seno no desaparece, genera anomalías. Persistencia del seno, fístulas, quistículas. ¿Queda claro? ¿No? ¿Puedes repetir otra vez el del segundo nomás? Sí, El del segundo. el segundo arco, cuando prolifera, cuando crece e intenta llenar la segunda, tercera y cuarta hendiduras, forman al hacerlo el seno faríngeo, el seno branquial, el seno cervical, el cual todos tenemos cuando somos embriones, pero debe desaparecer durante el desarrollo. Cuando no desaparece, cuando deja remanentes, tenemos quistes, tenemos senos, tenemos epífisis. Entonces, una persona que cuando come le sale saliva o líquido por un agujero que está en el resalto, que está en el borde anterior, que está en el remotoideo, en efecto, es una fístula. Pero un seno, aunque una fístula, en una fístula hay conexión entre el exterior y la luz de la faringe, de modo que comida puede salirlas. Cuando es seno, no. Cuando es seno es una bolsa que sí tiene un orificio, pero que no se abre en la faringe, pero causa problemas, porque es que acumula secreciones, sudor, sebo, ahí puede llegar a producir anomalías e incluso cáncer. Así las cosas. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Porque el agujero de salida de la fístula o el seno está en el borde anterior externo que vimos en nuestro video. Si es un quiste que no tiene abertura al exterior, entonces se ve más o menos así, como una bolita también en el borde anterior del esternocleido masculino. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, la cara, ¿qué onda con la cara? Recordemos que la cara se forma de problema. Es decir, fíjense, si nos devolvemos a la tercera, al final de la cuarta, inicio de la cuarta semana, quinta, sexta semana, fíjense cómo el embrión básicamente no tiene cara, tiene esta prominencia, el proceso frontonasal, y el resto de la cara se forma de otras prominencias, es decir, fíjense, el proceso frontonasal es este. ¿Quién induce el proceso frontonasal? El prosencéfalo. Es decir, acuérdense que el tubo neural es una bolota. El prosencéfalo, miren, miren, aquí está el tubo neural, aquí está el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿se acuerdan? Y este prosencéfalo tiene que dividirse en el encéfalo y el encéfalo, ¿sí o no? Bueno, resulta que fíjense que es una bolota gigantesca, y esta bolota gigantesca está protrudiendo y está haciendo que se hace una bolota que en el ectodermo. Entonces, en otras palabras, el proceso frontonasal del embrión temprano es inducido
gracias a que este produce Hedgehog y otras moléculas. El prosencéfalo es el que induce al proceso bronconasal. Por eso bronconasal inducido por el prosencéfalo. Ahora, porque produce Hedgehog, exactamente. Ahora, en la cara, fíjense cómo decíamos que en la cara se forma de varios procesos. Entonces, ¿qué procesos son estos? El proceso bronconasal, los procesos maxilares y los procesos mandibulares. Fíjense cómo el estornudeo, la boca del nervio temprano, está limitado cranealmente por el bronconasal, a los lados por los maxilares, hacia abajo por la fusión de ambos maxilares. Perdón, mandibulares. Ahora, fíjense, los procesos maxilares y los mandibulares se originan del primer arco, faríngeo que hablábamos ahorita de la famosa llanta. El primer arco da origen también, aparte de muchas otras cosas, da origen al proceso maxilar y al proceso mandibular. Le llaman los procesadores faciales. Bueno, sí, en términos de hueso, en términos de cartílago, es el de Mecke, Martivillo. En términos de músculos, en efecto, los investigadores. Ahora, fíjense, el proceso bronconasal se divide en frontal, en nasolateral y en nasomedial. Y aquí está, miren, el proceso bronconasal se divide en frontal, nasomedial y nasolateral. Con esto, el nasomedial los nasomediales se van a juntar en la línea media, produciendo el segmento intermaxilar. Y el segmento intermaxilar tiene muchos derivados, entre ellos el paladar primario. El paladar primario, es decir, si hablamos de, ahorita nos volvemos a esto, acuérdense que si hablamos del paladar, tenemos el paladar primario y el paladar secundario. El paladar primario, ya lo dijimos, es producto, lo forma el segmento intermaxilar. También se llama premaxila y se forma gracias a la fusión de los procesos nasomediales. Mientras el proceso bronconasal. Exactamente. Entonces el bronconasal produce al final el frontal, nasomediales y nasolaterales. Los nasomediales se juntan en la línea media, produciendo el segmento intermaxilar. El segmento intermaxilar tiene muchos derivados, entre ellos el paladar primario, también llamado premaxila. Y el paladar secundario se forman los procesos palatinos laterales, que son del proceso maxilar. Entonces, fíjense, hablando de paladar, ya en el contexto de los procesos faciales, fíjense cómo el paladar tiene varios ingredientes. El paladar primario es producto de la fusión de los nasomediales, mientras que el paladar secundario es producto de la fusión de los procesos palatinos laterales. ¿De qué vienen los palatinos laterales? De los procesos maxilares. Entonces el paladar primario se origina de aquí, el paladar secundario se origina de aquí. ¿Sí? ¿De los palatinos primarios? Mira, el primario es de los nasomediales y el nasolateral es de los secundarios. Sí, exactamente. El paladar secundario se forma no de los laterales, se forma de los maxilares. Los nasomediales al juntarse producen el segmento intermaxilar. El segmento intermaxilar tiene muchos derivados, entre ellos el paladar primario, también llamado premaxilar, mientras que el paladar secundario lo forman los procesos palatinos laterales, que son derivados de los maxilares. Muy bien. Entonces, así las cosas, así como luce el embrión y todo eso. Ahora, fíjense, los diferentes fallas de la función de estos procesos producen hendiduras faciales. Las hendiduras faciales es el conjunto de enfermedades que se origina por la falla de función entre varios procesos faciales. Por ejemplo, si los mandibulares no se juntaron en la línea media, producen esto. Si los nasomediales no se juntaron entre sí, producen esto. Si los nasolaterales no se juntaron
con los maxilares. Entonces tenemos una hendidura oblicua, una fisura facial oblicua. Entonces, fíjense, algo muy importante es lo siguiente, y es que ustedes saben que cuando por ejemplo, ustedes se enchilan, cuando enchilan, decimos se lloran, ¿no? Cuando se enchilan, se empiezan a moquear. ¿Por qué moquean? Porque la lágrima se va por el conducto nasolacrimal. Entonces, ese conducto nasolacrimal se forma a partir del surco nasolacrimal, y el surco nasolacrimal se forma gracias a la fusión de los procesos maxilares y nasolaterales. Muy importante. El conducto nasolacrimal se forma a partir del surco nasolacrimal, y el surco nasolacrimal se forma a partir de la fusión de los maxilares con los nasolaterales. Muy bien, gracias. ¿Cómo dijo los nasolaterales? La unión de los laterales con los nasolaterales. Sí, el conducto nasolacrimal te comunica a las conjuntivas con las puntas nasales, para que cuando te enchilas lo que es, básicamente se forman por el surco nasolacrimal, y ese surco nasolacrimal se forma por la fusión de los procesos nasolaterales y los maxilares. Muy bien. Ok. Fíjense, hablemos de un poco de huesos. Recuerden que los huesos, raza, tienen tres orígenes. O sea, los huesos pueden originarse nomás de tres fuentes, nada más, solamente tres. La cresta neural, aquí en amarillo, aquí en amarillo, aquí en amarillo, aquí en amarillo. La hoja somática del mesodermo lateral, aquí en rojo, y los somitas y somitómeros, es decir, mesodermo paracial, lo que está en azul. Esto es relevante para el cráneo. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí, raza, en este diagrama, este es el cráneo visto por fuera, este es la base del cráneo visto desde la bóveda, base del cráneo visto por fuera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, resulta que lo que está en azul, raza, de la base del cráneo se origina de la cresta neural. O sea, la base del cráneo por delante de la silla turca es cresta neural. De la base del cráneo, lo que está por detrás de la silla turca es el mesodermo paraxial, somitómeros en este caso. Por fuera, tenemos que el macizo facial y el hueso frontal son de la cresta neural, mientras que el parietal y el occipital son producto del mesodermo paraxial, somitómeros. Ahora, el origen biológico no tiene nada que ver en cómo se osifica el hueso. ¿Por qué? Porque la bóveda del cráneo, toda ella, sin importar que sea cresta o paraxial, se va a osificar de forma intramembranosa. Mientras que la base del cráneo, no importa que sea cresta neural o paraxial, se va a osificar de forma endocondral. Entonces, raza, reconocemos varios cráneos. Miren, reconocemos, aquí está el cerebro, y la médula espinal. Entonces, está visto la cerviz, aquí está así. Entonces, esto es neurocráneo membranoso. Esto es neurocráneo endocondral. Entonces, fíjense, neurocráneo porque envuelve al cerebro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el cráneo que envuelve al cerebro se divide en dos: base del cráneo y bóveda. La bóveda del cráneo es el neurocráneo membranoso, porque se osifica de forma membranosa, mientras que la base del cráneo es neurocráneo cartilaginoso o endocondral, porque se osifica de forma endocondral. ¿Sí, no? A ver, tenemos dos tipos de cráneo: el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es el que, como su nombre le indica, envuelve al cerebro. Entonces tenemos un neurocráneo membranoso, que es la bóveda, y tenemos un neurocráneo cartilaginoso, que es la base del cráneo. ¿Queda claro eso? ¿No? Yo doy un cara de guante. Sí. ¿Seguro? Es que veo caras en blanco, veo dormidos. No, Ese es el último repaso que tenemos. Es que el problema con el sábado es que se va a... Leilani. ¿Quién sabe qué?
no es seguro, no por mí, no es seguro por mí, no es seguro por los clientes. Así que yo pondría atención. Para neurocráneo, bóveda es neurocráneo membranoso. Neurocráneo base es neurocráneo cartilaginoso. Ahora, tenemos también un viscerocráneo. Si tenemos un neurocráneo que protege el cerebro, tenemos un viscerocráneo que protege las vísceras de la cabeza. ¿Cuáles son las vísceras de la cabeza? Los ojos, la lengua, la faringe, todo eso son las vísceras de la cabeza. Entonces, ¿perdón qué? El estímulo nuclear. Sí, ¿cómo no? El oído interno, claro que sí, el oído interno, claro que sí. Entonces, en los cornetes también. Todo lo que sea. Ustedes comen, pican un taco de cabeza. Ahora, es básicamente el viscerocráneo, son las vísceras de la cabeza. Esto es muy sabroso, por cierto. Entonces, ¿qué protege las vísceras del cráneo? Pues el viscerocráneo. Entonces, aquí está el macizo facial, aquí está todo el asunto. Entonces, ¿qué creen? El viscerocráneo, el macizo facial, es viscerocráneo membranoso, porque se utiliza de forma intramembranosa. Todo el macizo facial, incluyendo la mandíbula, se osifica de forma intramembranosa, no requiere un módulo cartilaginoso. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es el viscerocráneo endocondral? ¿Cuál es el viscerocráneo que sí requiere cartílago? La base es aguas. Fíjense, tenemos dos cráneos: neurocráneo, viscerocráneo. Neurocráneo, bóveda, que es membranoso, base, que es endocondral. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, viscerocráneo, también tenemos dos. Viscerocráneo, tenemos uno cartilaginoso y uno membranoso. ¿Cuál es el viscerocráneo membranoso? Todos los huesos del macizo facial, incluyendo la mandíbula. Ustedes dirán entonces, ¿cuál es el viscerocráneo cartilaginoso? Los derivados de los cartílagos de los arcos branquiales. O sea, los derivados del cartílago de Meckel, los derivados del cartílago de Reinhardt, los derivados del cartílago del tercero y cuarto arcos. Entonces, es viscerocráneo cartilaginoso o endocondral. En pocas palabras, miren. Martillo, yunque, estribo, apófisis estiloides del temporal, astas menores de ilioides, todo de ilioides. En los cartílagos laringeos. Bien, todo eso es viscerocráneo cartilaginoso. Entonces está muy claro, ¿no? No se lo tiene que aprender. Los huesos de la bóveda son neurocráneo membranoso. Los huesos de la base, neurocráneo cartilaginoso endocondral. Viscerocráneo membranoso, macizo facial, incluyendo la mandíbula. Viscerocráneo endocondral, los derivados de los cartílagos de los arcos branquiales, los cartílagos de los arcos faríngeos, el de Becker, el de Reinhardt, el del tercero y el del cuarto arcos. ¿Queda claro eso? Sí. Por ejemplo, si yo les pregunto, ustedes me van a decir si es neurocráneo cartilaginoso o ustedes me van a decir si es neurocráneo y si es cartilaginoso o membranoso. Apófisis estiloides del temporal. Cartilaginoso. Todavía no me lo conozco. Pero víscero o Víscero. oh, ese, va al revés. A ver, fíjense. Dos tipos de cráneo: neurocráneo y viscerocráneo. El neurocráneo protege el cerebro. Entonces, la bóveda, o sea, el papel frontal, el parietal, la escama del occipital es neurocráneo, membranoso. Mientras que la base del cráneo es neurocráneo cartilaginoso endocondral. El etmoides, el esfenoides, la apófisis basilar del occipital, la piedra del temporal, todo eso es neurocráneo endocondral o cartilaginoso. Ahora, el viscerocráneo es el membranoso, es el macizo facial. Los huesos de la cara, incluyendo la mandíbula,
Y finalmente, el viscerocráneo cartilaginoso son los derivados de los cartílagos que ya vimos, el cartílago del primer arco, del segundo arco, del tercero y del cuarto. Entonces, acuérdense, derivados de los cartílagos. El cartílago de Meckel, el cartílago del primer arco, da origen al martillo y al yunque, ¿se acuerdan? El cartílago de Reichardt, del segundo arco, apoyos estiloides del temporal, ligamentos del video, hasta el menor del yoides. El cartílago del tercer arco es las astas mayores del yoides. Y finalmente el cartílago del cuarto arco, cartílago nariz. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, estenoides es exactamente. Estenoides, neurocráneo, cartilaginoso, etmoides también. Parietal, ¿qué es el parietal? Neurocráneo membranoso. Neurocráneo membranoso. Muy bien, entonces así las cosas. Entonces, no se tiene que aprender, o sea, este cuadrito, para los que aprenden mejor leyendo textos, ahí está. Pero básicamente, yo pienso que es mejor razonarlo de este modo, es más fácil, ¿no? Pero ustedes ya sabrán. Pero así las cosas, así que muy importante todo esto. Muy bien. Entonces, ahora, hablando más del cráneo, raza, hablando más del cráneo, recordemos lo siguiente. Recordemos que recuerden ustedes que el recién nacido, los huesos de la bóveda del cráneo no se encuentran fusionados y eso se pega después de que nace el chamaco. Entonces, fíjense cómo tenemos una fontanela anterior y tenemos una fontanela posterior. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues me viene ausente, pues. Entonces, las sabrán ustedes. La fontanela anterior forma gracias a la confluencia, a que se juntan la sutura sagital y la coronal, así se forma la fontanela anterior. Fíjense cómo la fontanela posterior se forma gracias a la unión de ambos parietales y el occipital. El chamaco ya debe nacer con la fontanela posterior cerrada, o le damos chance de 3 meses, mientras que la fontanela anterior debe estar cerrada para el año y medio, más o menos año y medio de vida. Cuando el problema, frecuentemente, es que estas suturas a veces cierran antes de lo normal, y eso es un gran problema. Si estos huesos craneales se pegan, deben de pegar, ustedes los tienen pegados, yo los tengo pegados, pero si estos huesos se pegan prematuramente, hay problemas. Craneosinostosis. Entonces, ¿cuáles son las craneosinostosis? La cabeza en forma de barco. Exactamente, la escapocefalia. Si la que se consolida prematuramente es la sagital, la interparietal. Hablamos de escapocefalia, que es básicamente esto, miren, este es un chamaco con escapocefalia. Fíjense cómo las suturas, estas, las parietales y occipitales, se encuentran abiertas, es normal. Exactamente, esta sutura coronal se encuentra abierta, como debe ser. Pero fíjense cómo la sagital ya se construyó prematuramente. El chamaco le va a crecer el cerebro así como alguien, ¿no? Entonces, básicamente va a tener escapocefalia. Ahora, la que se consolida prematuramente es la coronal. Tenemos un defecto llamado brachicefalia, que por cierto, el Carlson le llama oxicefalia. No sé por qué. Entonces, el Carlson le llama oxicefalia, pero acá entre los compas le llamamos brachicefalia. Brachicefalia, cuando se consolida prematuramente la coronal, la brachicefalia u oxicefalia, es cuando la coronal se consolida prematuramente. Entonces, este es un ejemplo de una brachicefalia que es parte del síndrome de Apert. Finalmente, cuando se consolida prematuramente solamente una de las coronales o bien una de las occipitos parietales, hablamos de plagiocefalía anterior y plagiocefalía posterior respectivamente. Entonces ustedes díganme, esta
¿Es una brachiocefalia anterior o brachiocefalia posterior? Anterior. Exactamente. Porque fíjense cómo se consolidó prematuramente. Solamente una de las coronales, la otra no. Acuérdense que el hueso frontal se forma gracias a que dos frontales se pegan en la línea media. La sutura. Pero se cierran todas las. No, porque fíjate que eso casi no se conoce. Sería microcefalia, ¿no? Lo más seguro, lo más seguro se llama trigonocefalia, que es muy feo y casi nunca lo vemos. Doctor, ¿podría repetir lo de la plagiocefalia? Sí, es cuando es asimétrico. Una coronal. Cuando la consolidación prematura es asimétrica, es decir, solamente una coronal, o bien solamente una occipito parietal, tenemos radiocefalia anterior, si es la coronal, o posterior, si es una occipito parietal. Así las cosas. Pues es que, pues no, realmente no. O sea, es que estos defectos hay de todo. Por ejemplo, la mayoría son aislados, pero una parte son en conjunción. Por ejemplo, en la síndrome de Apert tenemos brachycefalia y aparte sindactilia, unión de los dedos. A la vez, sindactilia, cuando los dedos están pegados, se llama sindactilia. La sindactilia puede ser una pielecita, que es sindactilia cutánea, o puede ser los huesos, sindactilia ósea. Ese es el síndrome de Apert. Apert, efecto Apert, mutación de R2. Oiga, ¿y no hay algún tratamiento para la Sí, como no, cirugía. una madrita en la Cirugía muy cabeza? complicada, muy difícil, muy cara, pero sí la hay. Que nace con microbios. ¿Es el mismo? Que tenía la tenía pegada. Y les quiero ver. Decía que era Patricia, pero aparte una parte del plan izquierdo no lo tenía tampoco. Eso se llama la familia de polen, y ya lo veremos. De hecho, sí está en el escenario. Sí, no, eso de las taquillas. Bueno, verás, esos defectos, de hecho, esos defectos en la comunidad se llaman mano hendida, y ya lo veremos en extremidades también. No es feo, güey. Sino también existe brachycefalia. Aquí el problema es que las órbitas son chiquitas y los ojos son saltones, justo porque las órbitas están muy chiquitas. Sí, ¿verdad? Entonces, esto no importa ahorita. ¿Verdad? Como se puede hacer un plagio. Así veo. Muy bien. Entonces, ¿está bien? No se divertir bastante con el corazón, con el riñón. Muy bien. Está bien, o sea, entonces repasemos en lo que nos queda el testículo respiratorio, ¿verdad? Acuérdense, el examen, acuérdense, es el capítulo de cabeza y cuello más cráneo sin diente. ¿Cómo? Que es el capítulo de cabeza y cuello más el cráneo, que está en otro capítulo, menos el diente. O sea, no veremos bien. Dejemos de algo a los dentistas. Pues al doctor Hasajae. Entonces, raza, tubo digestivo. El tubo digestivo, su origen más que nada es endodérmico. Entonces, acuérdense que este endodermo es el tubo digestivo. Inicialmente, ahorita nos devolvemos a todo eso. El tubo digestivo está especificado molecularmente. Y, verán ustedes, la primera dilatación, algo que se reconoce como la primera estructura dilatada de todo el tubo digestivo es el estómago. Es decir, el tubo digestivo inicialmente es un tubo lineal, derechito, y el primer chipote que le sale, la primera dilatación que le sale al tubo digestivo es el efecto del estómago. Ahora,
Recuerden ustedes que este tubo digestivo, raza, tiene varias impaginaciones ventrales y solamente una dorsal. La única que es dorsal es el páncreas dorsal, el resto son ventrales, son anteriores. ¿Cuáles son esas anteriores? Bueno, pues miren, por aquí está, miren, aquí está la glándula tiroides. Acuérdense que es pregunta de castre, por ejemplo, ¿de qué bolsa faríngea se origina la tiroides? De ninguna. O sea, de piso. Exactamente. Es el piso de la faringe entre primera y segunda bolsa. Entonces, ¿la pueden repetir, por favor? Que como no, que la tiroides es la primera impaginación ventral. Entonces, fíjense, contemos las impaginaciones ventrales del tubo digestivo. O antes que nada, dividámoslo en intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. ¿Vale? No es intestino anterior, medio y posterior. Entonces, en el adulto, ¿qué intestinos? ¿Qué es el intestino anterior? Pues es todo esto, raza. Es faringe, estómago, duodeno. Bueno, la mitad del duodeno. El duodeno tiene forma de C, es decir, aquí está el estómago, con su cuarto mayor, y el duodeno tiene forma de C, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que aquí a la mitad del duodeno es la frontera entre intestino anterior e intestino medio. Y acuérdense ustedes que el colon tiene su ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el sigmoides, el recto. Entonces, la frontera entre intestino medio y posterior es en la mitad del colon transverso. Entonces, hablando de tripa, raza, todo lo que sea proximal a la mitad del duodeno es intestino anterior, es decir, faringe, esófago, todo el estómago, la mitad del duodeno es intestino anterior. De modo que intestino medio es la mitad del duodeno, el yeyuno, el íleon, el ciego, la apéndice, el colon ascendente y la mitad proximal del colon transverso. Medio, duodeno, yeyuno, la mitad del duodeno solamente, la mitad del duodeno, yeyuno, íleon, colon, la apéndice, el ciego, la apéndice, el colon ascendente, todo el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Acuérdense que incluso en el adulto, cada intestino tiene su arteria. ¿Se acuerdan cuál es la arteria del intestino anterior? La arteria del tronco sería la arteria del intestino medio, superior, y del intestino superior, la inferior, incluso en el adulto, eso se respeta. Es decir, el estómago hacia acá, es el ramo del celíaco. El duodeno hasta aquí, hasta la mitad del transverso, le indica la mesentería superior y la mesentería inferior de aquí real. Eso incluso en el adulto, raza. Entonces recordemos que arteria irriga cada uno de los intestinos. Ahora, derivados no intestinales. Del intestino anterior también se forma el hígado, todo el hígado. Vías biliares, tanto intrahepáticas como extrahepáticas. El vaso. Bueno, el vaso no estrictamente, o sea, se ve en el capítulo porque está cerquita, pero estrictamente no es un derivado del tubo digestivo. Entonces fíjense, hígado, vías biliares, tanto las intrahepáticas como extrahepáticas. ¿Páncreas? Todo el páncreas, claro que sí. La vesícula biliar está aquí adentro, la vesícula biliar. ¿Los riñones? No, los riñones no, eso es otro boleto. Eso es urinario, ¿no? Sí, exactamente, nuestro nervio intermedio. Entonces, esos son derivados del intestino anterior. Bueno, fíjense. Faringe, ya ven que hablamos de bolsas faringe. Sí. Bueno, pues resulta que la faringe también es intestino anterior. Entonces, derivados del intestino anterior, ¿qué creen? La tiroides. Porque es de la faringe, no de bolsas, pero de la faringe. Las paratiroides, el timo. Todo el aparato respiratorio se origina en el intestino anterior también. ¿Sí? Entonces, evaginaciones
intestino anterior. Vamos en orden. El divertículo tiroideo, donde se origina la tiroides. El divertículo traqueal, donde se origina todo el aparato respiratorio. El divertículo hepático, y del divertículo hepático se origina, fíjense, todo el hígado, todas las vías biliares y el páncreas anterior, no el páncreas posterior, el páncreas anterior. El páncreas posterior se desarrolla de la única invaginación dorsal de todo el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene muchas invaginaciones ventrales, las estamos enumerando. Es decir, el divertículo tiroideo, el respiratorio, el divertículo hepático, mientras que, y con sus derivados, pero el páncreas dorsal se desarrolla de la única invaginación dorsal de todo el tubo digestivo que le pertenece al intestino anterior. Entonces, el conducto orfano-mesentérico es una invaginación ventral del tubo digestivo anterior, mientras que el alantoides es la única evaginación ventral del intestino posterior. Entonces, exactamente, del medio, el conducto orfano-mesentérico, cuya persistencia produce divertículos de Becker, y todo lo demás es el intestino anterior. Es decir, fíjense, todos los derivados de las bolsas faríngicas, también el tiroides, todo el aparato respiratorio, todo el hígado, todo el páncreas, todas las vías biliares se originan del intestino anterior. En el intestino anterior todo un montón de cosas. En contraste, el intestino medio es muy aburrido porque genera pura tripa y el conducto orfano-mesentérico. En orden de evolución, le sigue, ya no tan aburrido, el intestino posterior, porque a pesar de que es pura tripa, también está el alantoides, y el alantoides tiene otros derivados. Muy bien, o sea, entonces seguimos. Doctor, y Es anterior, intestino anterior, que está la frontera. Entonces, fíjense, hablando de tripa, pura tripa. Intestino anterior, estómago, mitad del duodeno. Intestino medio, mitad del duodeno, yuyuno, ilion, siempre, colon ascendente, mitad del transverso. ¿Sí? Mientras que el intestino posterior es todo lo que sigue después del transverso, es decir, mitad del transverso, descendente, sigmoide, y hasta el recto. Son los derivados. Entonces, raza, verán ustedes. Esto ya lo. Fíjense, acuérdense ustedes, raza, lo siguiente. Acuérdense que el hígado es una glándula exócrina o endocrina. Las dos. ¿Cuál es la secreción exócrina del hígado? La bilis, claro que sí, la bilis. ¿Saben cuándo se empieza a producir la bilis?